Padre, gracias porque nos podemos reunir. Tu nombre sea alabado y sea glorificado. Te exaltamos con todo nuestro ser, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque cada día somos testigos de tu provisión y en medio de tantas carencias y tantas necesidades, tú, Señor, nunca se ha cortado tu brazo, nos has sostenido, dándonos el alimento cotidiano, el sustento que nuestro corazón necesita y también palabra de tu Espíritu. Palabra, Señor, que ha sido para nuestro corazón reconfortante. Gracias por ello, Señor. Te bendecimos con todo nuestro ser y te adoramos en Jesús, tu Hijo amado, Señor y Salvador. Amén. Continuamos con esta extraordinaria serie de mensajes porque el texto bíblico es extraordinario. Juan ha sido un evangelio muy apreciado por la iglesia desde que el Señor nos permite compartirlo. Es un evangelio profundo, es un evangelio que nos mueve mucho más a la reflexión, es un evangelio de muchísima enseñanza, y en estos primeros capítulos el evangelio nos ha llevado paso a paso de la mano en el mejor conocimiento de Jesús. Ya en los próximos capítulos ustedes verán cómo la faceta de Jesús como pastor se va a acentuar mucho más, pero al llegar a la mitad del evangelio ya entraremos de lleno en la semana de pasión en sus últimos días, porque Juan le da la mitad de su evangelio a los últimos días de Jesús, así que nos vendrán todavía mensajes del Señor de una gran inspiración y de bendición para nuestros corazones. El título del mensaje de este día y de lo que yo quisiera hablar con ustedes hoy es cómo sobrevivir a la pandemia. Ya había yo compartido este mensaje, su título, por medio del Face y de la red de WhatsApp, y luego me quedé pensando en que tal vez el título podía haber sido expresado de una mejor manera si no usamos la expresión sobrevivir. Porque esta expresión como que nos pone en el nivel mínimo después de atravesar la pandemia. Yo quisiera llevarlos al nivel máximo, es decir, no solamente salir de esta crisis, sino salir fortalecidos, salir plenos, salir bendecidos, porque esto es lo que veremos hoy en el mensaje de la palabra de Dios. No es solamente el objetivo sobrevivir, sino hacerlo de la mejor manera, sino fortalecidos en el Señor. Se dice, y yo coincido con ello, que a las personas se les conoce cuando atraviesan o atravesamos situaciones difíciles o de crisis. Cuando vivimos tiempos de enfermedad, cuando atravesamos crisis económicas o cuando llegan a nuestra vida adversidades, bien sabemos que sale lo mejor de nosotros, pero también a veces se asoma lo peor de nosotros. No solamente a nivel personal, también como humanidad. En caso como el evento que hemos vivido los últimos meses, la pandemia. Y no hay mejor expresión para hablar de la enfermedad que la pandemia, porque es una enfermedad infecciosa que abarca una gran cantidad de personas. De hecho, podríamos decir que es una enfermedad mundial que enfrentamos todos como humanidad. Y también como humanidad, la pandemia ha dado lugar a que salga de nosotros como humanidad lo mejor, y admiramos el sacrificio y la entrega de los médicos, del personal de salud, de los administrativos, de la gente que atiende la limpieza de las calles, en fin, los servicios públicos. Pero también somos impactados por la maldad de muchos corazones que en medio de esta pandemia se atreven a vender vacunas que son falsas. Sale lo mejor y también lamentablemente sale lo peor. Aunque es aún difícil, no es el tiempo todavía suficiente para darle una dimensión adecuada al impacto que ha tenido en la humanidad la pandemia. Aún no hay cómo medirlo con claridad. Lo que sí podemos decir es que su impacto, sin temor a equivocarnos, ha sido brutal, brutal. Ha dañado mucho
y muy profundamente. Pienso en el pasaje de esta tarde, de esta mañana todavía, y en ello me hace reflexionar, porque guardadas las proporciones, nunca se asemeja un caso al otro. La experiencia que viven los discípulos en el texto que veremos enseguida, en la barca, cuando atraviesan el lago de Genesaret, es también una situación de crisis. Una crisis que los toma sin estar prevenidos y una crisis que nos permite conocerlos a ellos también como seres humanos que son. Nos permiten conocerles en su reacción ante la crisis. Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Qué ha manifestado de ti el tiempo de crisis? ¿Qué cosas buenas te ha permitido extraer de tu ser? Y a lo mejor, es probable, también han aparecido en ti situaciones que no sospechabas que tenías. Porque cuando enfrentamos crisis, por su propia definición, es algo que nos saca de nuestro hábitat natural, de nuestra zona de confort, y eso nos pone en crisis. Rompe nuestra forma habitual de vida y nos reta a enfrentar situaciones que no habíamos previsto y que tal vez no nos tocan en el mejor momento para reaccionar oportunamente y encontrar soluciones que nos permitan gestionar la crisis de la mejor manera posible. Quédese un poco en este momento con esta expresión. Vivimos tiempos de crisis. La pregunta es, ¿cómo gestionamos la crisis? ¿Cómo administramos la crisis? ¿Cómo le hacemos frente para que la crisis no se convierta en algo todavía más serio y nos lleve a una convulsión personal, a una convulsión social, a una convulsión familiar? En ciertos momentos las crisis también suelen aparecer como oportunidades en la vida. Cuando una crisis se gestiona correctamente, puede convertirse en la oportunidad, en el trampolín para pasar de un nivel en nuestra vida a otro nivel en nuestra vida. Por ejemplo, muchos de ustedes han descubierto que son excelentes para las redes sociales y han puesto sus páginas y han vendido productos y se han manifestado de muchas maneras por situaciones que no habían previsto y que no sabían que podían hacer. Y la crisis lo ha provocado. Es una oportunidad para salir hacia otra dimensión de la vida. Hoy ya estamos pensando en alternativas que nos permitan encarar las circunstancias de la vida y hacerlo de la mejor manera posible. Aunque también es cierto que cuando una crisis se gestiona mal, se administra mal, se encara mal, puede acabar en una tremenda tragedia. Y hemos oído ya algunas noticias muy tristes de familias que enfrentan tragedias porque están encerrados. Y esa convivencia obligada ha generado tal estrés, tal situación emocional, tal problemática interpersonal que a veces se exacerba la violencia, la neurosis, el temor, la crisis, la falta de sueño. Y todo eso gestiona de una manera muy negativa la situación de adversidad. La historia de esta mañana nos presenta algunas alternativas muy sencillas y prácticas para saber cómo gestionar una crisis en nuestra vida y cómo hacerle frente. Leeremos enseguida el texto bíblico, pero le voy antecediendo algunos elementos.
El texto nos relata una situación y es muy sabio tratar de hacer una narrativa de lo que estamos viviendo. No solamente enfrentar el momento, sino verlo en perspectiva del tiempo. Es decir, cómo ha venido desarrollándose una situación crítica en nuestra vida. También vemos en el pasaje que veremos enseguida que los discípulos saben dimensionar en dónde están los riesgos que están enfrentando como grupo. Es decir, observan la realidad, la pueden describir e identificar los puntos que amenazan su sobrevivencia en el mar. Por último, también podríamos identificar en el texto bíblico que los discípulos, a la luz de la observación de Jesús, identifican los sentimientos que se provocan en ellos frente a la crisis. Y aquí tú y yo sabemos que dependiendo de qué persona seamos, también sabemos cómo reaccionamos ante las crisis. Hay quienes se apabullan y se deprimen, hay quienes son analíticos y piensan cómo salir adelante, hay quienes son muy valerosos y echados para adelante y ya están pensando cómo van a sacar adelante su vida, su familia de esa situación problemática y no se amilanan, sino que ya están pensando en la solución. Depende mucho qué persona seamos para reaccionar frente a una crisis. Los discípulos están en medio del lago y no hay manera de evitar la situación. No hay para dónde hacerse. Ya han remado algunos kilómetros y están más cerca del destino que del punto de origen, así que de regresarse no es sensato. La tormenta que veremos enseguida parece que no los inquieta demasiado. Seguramente saben cómo manejarse porque son hombres de mar, pescadores. Pero la crisis en medio del mar hace que a los ojos de Jesús afloren sus temores. Ya la crisis te derrotó si permites que tu corazón lo cautive el temor. Ya fuiste vencido antes de pelear. Si el enemigo logra amedrentarte, logra atemorizarte, estás derrotado. Antes de ir a dar la pelea, el miedo nos derrota, el miedo nos esclaviza, el miedo enceguece nuestros ojos, cierra los oídos, lastima el olfato, hace que perdamos el gusto, porque logra mantenernos bajo su poder. Pero vayamos al pasaje de Juan 6. Abran su Biblia. Si usted está viendo este mensaje con su teléfono, no va a poder usted consultar la Biblia en su teléfono, así que tiene que recurrir al libro. Habla el libro de la Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Si usted puede auxiliarse con el teléfono para leer el texto bíblico y verlo en la computadora, adelante. Usted puede encontrar opciones para que también vaya leyendo conmigo el texto bíblico de esta ocasión. Juan 6, versos 16 al 24. Han estado pasando cosas extraordinarias y maravillosas. Hemos seguido de cerca 4 señales de Jesús que dan testimonio de su identidad, de su naturaleza, de su poder. Así que estamos ahora en déjenme usar un término muy de músicos, en este increchendo, en donde la revelación sigue incrementando su dimensión, su profundidad. Sin más, vamos al texto del verso 16 de Juan 6. Vea cómo el evangelista nos va narrando la escena, la narrativa, la gestión de la crisis, la narrativa. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido.
Es decir, los discípulos, habiendo oscurecido el día, toman la barca y se van rumbo a Capernaum. Jesús no va con ellos. Verso 18. Por causa del fuerte viento que soplaba, imagine la escena, los discípulos en la barca, el viento soplando con intensidad, el lago estaba picado. Imagine usted la barquita, va y viene, azotada por el viento en un mar que está picado. Verso 19. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían, Capernaum. Llama mi atención que esta primera escena, hasta el verso 21, porque leeremos un poquito más enseguida, es muy breve. Y la narrativa de Juan es muy escueta, muy concisa. No vemos en la narrativa de Juan la expresión de algo maravilloso en la escena, como lo es. Porque no es asunto de todos los días que alguien camine sobre el mar. La escena, dice Juan, sucede en la noche. Y en la cosmovisión del Nuevo Testamento hay que resaltar dos elementos en la descripción que hace Juan. Porque tanto la oscuridad como el mar eran vistos como símbolos del mal. Así que en la narrativa misma del Evangelio le da un sentido espiritual, no solamente físico, sino un sentido espiritual a esta oscuridad y al mar que está moviéndose con intensidad. Recuerden que desde Juan capítulo 1, lo que se llama el prólogo del Evangelio, la oscuridad aparece como la fuerza que se opone a la luz de Dios. Ya Juan nos ha dicho en el prólogo del Evangelio que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz porque sus obras eran malas. También los contemporáneos a los discípulos creían que en el mar habitaban seres tremendamente enormes, monstruos marinos y fuerzas incontenibles que amenazaban a la humanidad. Este es el contexto en el que Juan describe la escena. Los discípulos van navegando rumbo a Capernaum y el grupo va sin su líder porque Jesús se ha quedado en la orilla. Hay otro factor interesante en la historia. Los discípulos van solos en su travesía. Y hace una enorme diferencia cuando tú enfrentas una crisis solo que con la presencia del líder del grupo. Las condiciones parecen empeorar porque el viento arrecia con fuerza y el mar está picado. Podemos imaginar el vaivén de la barca y la sensación que eso trae de inseguridad. Toda crisis trae a nosotros una sensación de inseguridad. Nos sentimos arrastrados por un vaivén que no está en nuestras manos controlar. El viento y el mar picado son los elementos que amenazan la embarcación. Dos fuerzas naturales que pueden ser valoradas de diferente manera porque pueden ser vistas como positivo o pueden ser vistas como negativo. Porque también el viento, sabemos hoy, es una energía positiva que permite que tengamos luz eléctrica. Así como el agua también se asocia con la vida, donde hay agua, hay vida. Pero justamente eso es lo que hace una crisis. Cuando en la vida enfrentamos fuerzas
con esta polaridad. Pueden ser una fuerza que sea propulsora o puede ser una fuerza que amenace la vida. El agua es vida, el exceso de agua es muerte. El viento es energía, el exceso de viento es destrucción. Si esta situación ya es de por sí amenazante, lo que logra llenar su corazón de temor, dice Jesús, es lo que verán sus ojos enseguida. Jesús se acerca a ellos caminando sobre el mar. Nunca ha acontecido algo como esto. Estamos ante un evento que no tiene antecedentes, ni en el ministerio de Jesús, ni en ninguno otro. Un hombre caminando sobre el mar. No es ilógico que los discípulos se llenen de temor. Los sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas agregan a esta historia algo que Juan no dice, que los discípulos confunden a Jesús con un fantasma. Pero lo que es visto como motivo de temor, cuando sus ojos perciben que es Jesús, se ha convertido en una presencia en la barca que da confianza y que da seguridad. Ya está con ellos Jesús en la barca. La presencia del maestro, la presencia del líder, hace que la crisis se gestione de forma muy diferente. Ya hay aquí una enorme lección, pero debemos de resistir la tentación de quedarnos en esa lección. ¿Cuál es la lección? La presencia del líder en la barca hace que la crisis se gestione de manera diferente. Y es una tentación, porque podríamos quedándonos un momento hablando de ello en el mensaje de hoy, y quedarnos en este momento es perdernos lo más delicioso del pasaje, pero solamente digo una pequeña expresión. Si estás al frente de tu hogar, de tu empresa, de tu familia, de tu matrimonio, la gestión del líder frente a la crisis hace la diferencia. Asume tu responsabilidad. Te toca a ti de parte del Señor asumir el liderazgo para que esa barca llegue a su puerto de destino con bien. El verso 20 le da un vuelco total a la escena. Lo que era visto como motivo de temor se ha convertido en presencia que da confianza y seguridad. Pero la pregunta de esta tarde es, amigos y amigas, hermanos y hermanas, porque este texto bíblico se predica de muchas maneras y en muchos lugares. A mí me interesa que vayamos al significado mismo del texto. ¿Qué nos quiso decir Dios cuando Juan escribió el párrafo de su evangelio? Volvamos a una de las ideas clave a lo largo de todo el estudio de Juan: la revelación de Jesús. Recuerden que hemos usado incluso una forma metafórica o simbólica de hablar de Jesús como la idea de una cebolla que vamos quitando su piel y cada vez vamos llegando más hacia el corazón, o como una revelación que vamos quitando diferentes obstáculos para llegar a encontrar lo que está atrás y conocer la verdad. Así es Juan. Va quitando velos para que conozcamos a Jesús mucho más de manera profunda, cercana, verdadera y real. Ahora vamos a entrar en una dimensión insospechada, extraordinaria, sublime, acerca de quién es Jesús. Por eso, ¿cuál es el centro de este texto bíblico? No la barca, no la gestión de la manera de salir adelante en una crisis personal, sino es algo más profundo, y aunque nos da tips, elementos muy ricos para enfrentar la crisis y no dejarnos apabullir por ella, hay algo más valioso todavía que el Señor nos da
en este texto de la palabra. Cada paso, cada escena nos ha permitido conocer mejor a Jesús. En el relato de Juan, Jesús se revela como alguien que no está limitado a las leyes naturales. Los discípulos lo han visto caminar en medio de la noche y sobre un mar picado. No hay temor en Jesús. Avanza con paso firme. No hay inseguridad. Se dirige con claridad hacia sus discípulos. Camina con seguridad hacia la barca. Y el desenlace en el verso número 20 que consideramos hoy es tan sencillo como el relato. Simplemente los discípulos lo reciben y en unos momentos más llegan juntos a su destino. Esta revelación de Jesús a sus discípulos es sin duda mayor de todo lo que hemos visto anteriormente. Es mayor que su poder de transformar el agua en vino. Es mayor que sanar a los enfermos. Es mayor que poder multiplicar el pan y los peces. Es por eso que también la revelación de su identidad es algo mucho más profundo. Porque ya no solo Juan lo presenta como maestro, como profeta, como sanador, como Mesías de Israel, como Cordero de Dios, como Salvador del mundo. Ahora Juan, dicen los eruditos, nos coloca frente a una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Una manifestación de la divinidad de Dios. Seguramente usted recordará la voz de Dios en el monte Sinaí, cuando le habla desde la zarza que no se consume a Moisés. Esa es una teofanía, una manifestación de Dios. Pero Jesús es la epifanía de Dios, es decir, la manifestación de Dios, es decir, la revelación plena de Dios en Jesús. Agrega su poder, su fuerza sobre los elementos naturales. Ese es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios al que confesamos con todo nuestro corazón. La crisis de la barca en medio de la noche con un mar picado fueron las condiciones que Jesús eligió para manifestarse a sus discípulos. Me encanta esta economía de Dios. Es extraordinario cómo, si usted lee con cuidado la Escritura, va a encontrar que siempre que hay tiempos de crisis, Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se hace presente. Los judíos, los hebreos, están esclavos. Dios es el Dios del éxodo. Se ha destruido el pueblo hebreo y el pueblo de Israel y se ha dividido en dos reinos y Dios se revela para reconstruir su pueblo y reconstruir la ciudad. Siempre que hay crisis, es el espacio adecuado que Dios siempre elige en su gracia maravillosa para darse a conocer. Estás viviendo tiempos de crisis. Abre tus ojos. Abre tus oídos. Pon toda tu atención porque el Señor escoge estos momentos en tu vida y en la mía para que se dé a conocer y lo podamos conocer de una manera diferente. De una manera muchísimo más profunda y significativa. Que la crisis te permita conocer a Jesús como Dios hecho hombre. Que la crisis te permita conocer a Dios en Jesús como el Dios encarnado.
para que sea Él quien entre en la barca de tu vida y la conduzca a su destino. Verso 22. Vamos a la siguiente parte del párrafo de esta ocasión. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Me parece maravilloso esta continuación del relato de Juan, porque encontramos a personas que no están paralizadas por su necesidad. Encontramos personas que no se han detenido en su búsqueda a causa de las crisis que están viviendo. No tenemos el tiempo hoy para profundizar en las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, espirituales que vivía Jerusalén y toda Palestina en el tiempo de Jesús. Pero créanme que eran momentos muy difíciles, momentos de graves y de grandes carencias, con una cantidad de pobres extraordinaria. Pero esa multitud no cesa en su búsqueda y va de un lado del lago a la otra orilla, busca unas barcas y va a la otra orilla y al no encontrar allá a Jesús, regresan otra vez, se embarcan y van a transitar durante la noche por el mar para llegar al otro día o unas horas después a donde está Jesús con sus discípulos en Capernaum. ¿Cómo hacer frente a la crisis? ¿Cómo enfrentar las crisis? Con búsqueda de alternativas, con búsqueda de soluciones, con búsqueda de salir de tu zona de confort que conoces bien, en la que te mueves con seguridad. El negocio que has tenido, el trabajo que has tenido, la vida familiar que has tenido y comenzar a explorar posibilidades nuevas y diferentes que el Señor va abriendo paso a paso en nuestra vida. El pueblo de Dios es un pueblo de soluciones. Siempre va hacia adelante, atraviesa momentos duros y difíciles, pero siempre encuentra cómo Dios abre una peña y sale agua, cómo Dios pone su mano en el mar y se abre en dos para que pase el pueblo y pueda salir con vida de una esclavitud. Y cuando el pueblo de Dios clama, este hombre que está inválido se levanta, y cuando el pueblo de Dios clama, ese hijo del noble que está enfermo vuelve a la vida. Y cuando el pueblo de Dios clama, la falta de pan y la falta de pescado se multiplica de manera maravillosa y extraordinaria. Pero en todos los casos, la bendición de Dios viene como consecuencia de una ofrenda, de un paso que se da, de una actitud de fe, de un esfuerzo, en donde el pueblo de Dios responde a la invitación del Señor. La multitud sigue buscando a Jesús. La multitud sigue buscando a Jesús. Pero el Maestro ha querido manifestarse su epifanía con los suyos, con sus discípulos. Bendito sea el Señor si lo estás buscando. Estoy seguro que en esta situación de crisis, Dios se ha revelado en tu vida. Se revela en tu vida. Y seguirá revelándose en tu vida. Es decir, descubriendo velos para que lo conozcas mejor. No hay mejor forma
de sortear una crisis, de salir adelante de la pandemia, que conocer a Jesús y abrir nuestro corazón para que Él se dé a conocer plenamente en nuestra vida como Dios encarnado, como Dios hecho hombre, con toda la sublime naturaleza divina que Él nos ha dado a conocer. En medio de la crisis, cuando la barca está en riesgo por el viento y el mar picado, Jesús camina con seguridad y firmeza hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tu barca. Camina lleno de decisión, de amor y de misericordia. Dice la Escritura, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor nunca va a violentarte, ni va a subir a tu barca de manera obligada. El Señor siempre esperará tu tiempo para que abras la puerta, para que lo invites a pasar a tu vida, para que le permitas conducirte a un puerto seguro. Dice un antiguo himno, si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Jesús como líder de tu vida, Jesús como el líder de tu barca, hace la diferencia. Jesús como líder de tu vida, como líder de tu familia y de tu matrimonio, hacen la diferencia. Él conduce a un puerto seguro. Él es la solución para salir fortalecidos del tiempo de la crisis. Tú necesitas aceptarlo y seguirlo de manera voluntaria. Por eso es que en esta tarde yo quiero invitarte a que tú le digas, Señor Jesús, qué extraordinario que tú quieras subir a mi barca y guiar a los míos, a mis seres amados, a mis seres queridos, para ir juntos a un destino maravilloso. Yo quiero decirte que Dios tiene para ti y para mí, para nosotros, algo mejor. Tú estás contando lo que estás perdiendo, deja de contar, porque Dios tiene para ti algo mejor. La crisis en Dios es una oportunidad para ser una mejor persona. Yo no sé si podrás tener más cosas que antes. Lo que sí te puedo asegurar es que si tú permites que Dios vaya contigo atravesando el mar picado y los vientos huracanados, serás una mejor persona. Podrás cumplir lo que es el propósito de Dios para tu vida. Invítalo y dice, Jesús, ven a mi vida, súbete a mi barca, conduce esta embarcación, llévala tú a un lugar seguro, llévala a su destino final. Confiamos en el Señor. Oremos. Gracias por tu palabra, gracias por Juan, el evangelista sensible a tu voz. Gracias por tu mensaje porque nos anima, nos alienta. La crisis no nos derrota. La crisis no nos desanima. La crisis no nos atemoriza, nos hace ser personas prevenidas, responsables, que sabemos gestionar y administrar tiempos de crisis, pero lo más importante, nos hace hijos confiados. Que Jesús conmigo va, yo no temeré, si Él conmigo va. En Jesús, Señor, oramos. Amén. Como siempre, abrazo cariñoso
a Meyali, a Daf, a Romeo y a Queta. Que el Señor este día sea pleno en ustedes y un día de mucha felicidad. Saludo a Ivonne Lomelí, que es nuestra misionera en el Hospital de Nutrición. Ella siempre comparte el mensaje con sus contactos y con sus amistades. Qué bueno, Ivonne, síguelo haciendo para la gloria de Dios. Nos gozamos con Pamela y con Paulina, las llevamos en nuestro corazón, las queremos mucho y deseamos que tengan familias bendecidas en el Señor. Oramos también por Oli y por Vic, por el precioso ministerio que les ha encomendado, y oramos para que Dios los lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Chivis, como siempre, tu fidelidad, nos gozamos porque estás cada semana con nosotros conectada y el Señor tiene para ti cosas maravillosas. También nos da tanto gusto ahora saludar a Stephanie, a Ciel y a la preciosa de Cami que nos están siguiendo hoy desde Denver, en Colorado. A Rebeca y a Lois también un abrazo muy cariñoso allá en Virginia. Patricia Moreno, también qué gusto que estamos reunidos. Como siempre, la amada familia Cruz Canseco está en nuestro corazón, siempre con gratitud por sus vidas. Alberto y Liz, también nos gozamos que estamos hoy juntos adorando al Señor y compartiendo su palabra. David Aguirre, Dinairis Lomelí, también qué gusto que nos acompañas, hija, qué bendición tan grande. Lupita Fernández, nos gozamos porque estamos juntos hoy. Miguel Ángel, mi primo, qué gozo que nos sigues acompañando hoy también. Que el Señor te llene de bendición y te dé una vida próspera en el Señor. Miguel Ángel, ya te saludé. Katia y Paco, también qué gusto. Gracias a Dios, que es un Dios de milagros. Y estamos orando para que Él cumpla su propósito en la vida de Paco Junior, quien el Señor ha tenido en su mano estos días. Gracias al Señor por eso. Mi tía Esperanza, qué gusto tan enorme el poder saludarla y gozarme. No sabes cómo la llevamos en nuestro corazón. Paco Roa también, qué gusto. Ramoncito, como te decíamos de cariño, qué gran bendición que nos acompañas hoy. Nos sentimos tan felices. Marina, allá donde estás viviendo ahora, qué gusto tener contacto contigo. Gracias a Dios. Nuestro querido hermano, el pastor Daniel Muri y Lupita, que son unos siervos de Dios excelentes. El Señor nos ha bendecido muy ricamente allá en Carolina del Norte, donde le están sirviendo. Aurorita, ya sabes, y Claudia y Jorge, que son parte de nuestra familia espiritual. Nos gozamos porque podemos hoy bendecir el nombre del Señor, todos juntos, todos unidos, para la gloria y honra del Señor. Yo quiero también, por supuesto, que saludamos con mucho cariño a Pati, un abrazo muy fuerte. Quiero decirles que les agradezco mucho que han sido ustedes tan generosos en compartir este mensaje. Esta semana llegamos a más de 300 personas con el mensaje dominical. Y si ustedes le ponen en su Face compartir o comparte la liga con otros, podremos seguir alcanzando a más personas para la gloria del Señor. Así que ánimo, pónganos aquí en los mensajes del Face sus motivos de oración. Queremos acompañarlo para orar y estemos unidos espiritualmente durante la semana. Si usted se conectó un poquito más tarde, no escuchó ya lo que decía yo al principio, esperaremos el tiempo prudente cuando la autoridad diga que es posible hacerlo para reunirnos. Nos reuniremos en la colonia Nápoles. Gracias a Dios, Él está dando su provisión para podernos reunir a esta iglesia naciente que estamos formando en la Ciudad de México. Estamos muy cerquita de la avenida Insurgentes, a unos cuantos metros, tal vez unos 50 metros de Insurgentes. Está muy cerca una estación del Metrobús. Estamos a 3 o 4 calles del viaducto Piedad, así que es un lugar muy céntrico, muy bien ubicado para poder estar juntos y gozarnos, no solamente con el mensaje, sino con la alabanza, la oración, el compañerismo. Vamos a proveerles de un lugar abierto, o podríamos decir semiabierto, porque aunque está techado y eso nos protege del sol, está abierto porque es un espacio libre en donde pondremos unas sillas y podemos estar a una distancia razonable unos de otros. Tendremos las medidas de precaución de gel y el alcohol y los tapetes con el líquido para evitar que tener contagios. Todo lo haremos de la mejor manera posible. Gracias a Dios
Ya nuestra iglesia está haciendo esta semana una inversión. Estamos comprando algunas sillas para que usted tenga un lugar adecuado para acompañarnos. Así que vamos para adelante. En el nombre del Señor, a tambor batiente, les vamos a poner aquí en el Face la información o con sus amigos que lo invitan a compartir este día el mensaje. Les haremos saber si nos reuniremos el domingo próximo o no. Esperaremos el mejor momento para que todos estemos seguros y lo hagamos dentro de un espíritu de cuidado y de bendición de nuestras propias vidas y familias. Será muy lamentable que alguien amado se contagie por estar en contacto con nosotros, así que vamos a ser muy precavidos. Que el Señor les dé una gran semana, los bendiga muy ricamente, sea una semana llena de bendiciones y que esta crisis les permita salir fortalecidos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga muy ricamente.